al licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general de esta institución, para que conduzca esta ceremonia. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, estimados consocios y personas que nos acompañan como todos los martes a estas solemnes sesiones académicas de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Están con nosotros el maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, y nuestro invitado y conferencista, el ingeniero Carlos Gómez Luna Sandoval, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Antes de leerles a ustedes una sinopsis de nuestro ponente, quisiéramos rogarles que hicieran el favor de apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en vibrador, si son tan gentiles. Y el ingeniero Carlos Gómez Luna Sandoval nació en Guadalajara en 1983. No hagan cuentas, nadie está haciendo cuentas. Además digo que es de 1983, nuestro joven amigo, ingeniero químico con especialidad en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia personal comenzó en el año 2007 como asesor de harinización, formulación de tortillas y capacitación a personal en manejo de maquinaria en Compañía Harinera de Jalisco, Sociedad Anónima. Luego de 2007 a 2014 en el grupo Ecotec Sociedad Anónima, compañía especializada en análisis ambientales, agua, residuos. Ocupó los siguientes puestos: primero como supervisor de aseguramiento de la calidad, luego como analista CRETIP, determinación de peligrosidad en residuos industriales. Más tarde ascendió a jefe de laboratorio, supervisión de personal, capacitación, implementación, adaptación y desarrollo de métodos de análisis, calibración de equipos, seguridad, higiene y buenas prácticas de laboratorio. En el 2014, como Responsible Sourcing de México, Sociedad Anónima, o auditor de responsabilidad social, haciendo revisiones de seguridad e higiene y medio ambiente en industrias del tipo alimenticio, electrónico, textil y de polímeros. En el 2015, en la empresa Total de México, Sociedad Anónima, lubricantes, como auxiliar de seguridad e higiene y medio ambiente. Ha obtenido la acreditación como encargado de seguridad radiológica para instalaciones clase C, avalado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. En esta Benemérita Sociedad de Geografía ya ha presentado anteriormente algunos temas igualmente de interés, como el tratamiento de aguas hacia el futuro o los científicos y su legado en la sociología, una mirada a Occam, Goldbach y Schrödinger. De igual modo, en esta misma benemérita institución participó en el foro sobre sustentabilidad con la ponencia Caracterización y manejo de residuos peligrosos. Bien, como ven, es una persona muy joven, pero con suficiente experiencia para ofrecernos una charla muy interesante. Por eso quisiera pedirles que lo recibiéramos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación, gracias por su asistencia, buenas noches. La seguridad es un tema bastante extenso. Para este día quise yo sintetizarlo en algo más fácil, más entendible para todas aquellas personas que no estén tan familiarizadas con los términos, y mostrar las cosas que ocurren, cómo prevenirlas, y también hacerlo extensivo, no solo en los lugares de trabajo, sino aplicar principios básicos también en nuestros hogares, en nuestra circulación por las calles. Es tan importante cuidarse a uno mismo, y siempre toda actividad conlleva un riesgo, y si podemos evitarlo, mejor. Me gustaría presentarles una serie de diapositivas.
Se trabó esta checa. Gracias. Puse, bueno, el tema ya lo conoce, seguridad industrial, y más que un requerimiento legal. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos obligados en los centros de trabajo a cumplir, bueno, en todas partes de nuestra vida también, a cumplir con las leyes, con las normatividades. Y en el caso de la seguridad industrial, es una obligación, aunque muchos no la conocen. Sin embargo, es importante, como les mencionaba, que no lo dejemos solo por tener que cumplir con la ley, sino aplicarlo a nuestras actividades del día a día. Muy bien, les quiero hacer una pregunta. Todos hemos tenido la oportunidad de viajar en autobús, la mayoría también en avión. Solo quiero preguntarles, ¿qué es más peligroso? ¿Viajar en autobús o viajar en avión? El autobús. El avión. Bueno, hay más accidentes, muchos más accidentes en automóvil, en vía terrestre, pero para la vida un accidente de avión, aunque sea muy poco, es el único, es el último. Efectivamente, aquí vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un peligro y un riesgo. Un peligro es la naturaleza de aquello que te puede ocurrir, es una circunstancia, es algo latente. Y el riesgo es la probabilidad, la materialización de que este peligro ocurra. Entonces, si lo vemos desde este punto, efectivamente, doctor, es muy peligroso viajar en avión, porque se cae el avión, ahí quedas. Chocas en un autobús, la puedes evitar, puedes salir hasta ileso. Sin embargo, la probabilidad, el riesgo de que te ocurra realmente algo es mucho más alto en el autobús que en el avión. ¿Por qué? Porque en el avión, precisamente porque como el peligro es más grande, se tienen que tomar medidas de prevención mucho mayores que las que ocurren en el autobús. Yo no quiero poner un ejemplo como, por ejemplo, cuidarse la mano. Para protegerse la mano uno utiliza guantes. ¿De qué tamaño tiene que ser el guante? De la medida, exacto, pero ¿de qué medida? Bueno, un diferencial más grande que tu mano, porque si es exactamente de tu tamaño, bueno, no va a entrar, o simplemente lo queda muy apretado, te va a estorbar. Pero si es un poquito más grande, te puede proteger, te puede también cuidar, y sobre todo, si fuera también muchísimo más grande, te va a estorbar, te puede causar un accidente. Es decir, hay que ser más grandes, pero también hasta cierto punto, no hay que exagerar en las condiciones de seguridad ni en las medidas de prevención. Seguridad industrial, todo tipo de actividad en la cual haya un proceso de producción, de transformación, que haya implicada energía, algún proceso químico, algún proceso mecánico, va a entrar dentro de aquí. ¿Por qué? Porque hay más riesgos, hay más peligros. Los accidentes más comunes en los lugares de trabajo son caídas, son golpes, son quemaduras, cortaduras, personas que de repente quedan prensadas o las agarra alguna máquina en movimiento. Y es todo este tipo de cuestiones las que tenemos que cuidar. ¿Por qué se empezaron a hacer estas cosas? Bueno, dice el viejo dicho, amado el niño, tapado el pozo. Lamentablemente llegaron a ocurrir accidentes que entonces prendieron las alarmas, es decir, ¿por qué ocurrió esto? Entonces es cuando se empezaron a tomar las medidas para que no se volvieran a repetir. Con actos de incendio también son unas cosas muy comunes cuando se tienen gases flamables, materiales inflamables como solventes, algunas pinturas, etcétera, etcétera. Y es muy importante cuidar esto, porque un alto incendio, por más pequeño que sea, si no se atiende propiamente, puede generar un incendio, el cual, de acuerdo al tamaño de tu empresa, a los materiales que tengan, va a ser la gravedad. Hasta el siguiente, por favor. Normatividades, como les decía, debido a que empezaron a ocurrir bastantes accidentes, bastantes problemas en toda la industria, se decidió entonces no solo tomar las prevenciones, sino hacerlo obligatorio, hacerlo mediante normas. En Estados Unidos tenemos las OSHAs, y luego aquí las pronunciamos como las OSHA, aquí en México, los que trabajamos en estas áreas, y es la Occupational Health and Safety Assessment Service, en el cual es un servicio de asesorías en ocupación, en salud y seguridad ocupacional, para que te dan todas las normativas, todas las cuestiones que uno tiene que implementar en su trabajo. Adelante, por favor.
Y bueno, aquí en México, la empresa dedicada, no la empresa, perdón, la secretaría dedicada a ella es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, no empezó tan antes como las otras. Me cabe mencionar que en México la mayoría de las normas, en muchísimas ramas, son prácticamente traducciones de las normas estadounidenses o europeas. Algunas sí son ya más específicas de aquí, algún ligero cambio, pero la mayoría son meras traducciones. A veces mal hechas que luego llevan a malinterpretaciones y hay que estar haciendo correcciones, pero se hacen las correcciones al menos. Todo esto realmente aquí en México empezó en 1997. Tenemos un Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y a partir de aquí fue cuando empezaron a expedirse las siguientes normas, que voy a mencionarles. Sin embargo, este reglamento fue renovado en el noviembre de 2014 y entró en vigor en febrero de 2015, ahora nada más como Reglamento Federal de Seguridad y Higiene. Les mencionaba que las normas de la Secretaría del Trabajo son las que nos rigen para todo centro de trabajo. Claro, te va a dar cada una de ellas las especificaciones para ver si tu centro de trabajo aplica o no aplica la norma. Sin embargo, las que sí, ninguna se salva, son las primeras dos, la 01 y la 02. La primera es edificio local, instalaciones diarias, su última versión del 2008, en la cual nos está diciendo las medidas básicas de seguridad de un edificio en el aspecto estructural. Es decir, que tiene que haber sido construida con ciertas cimientos, que tenga cierto tipo de rampas, cuál es la altura máxima, la pendiente, el tamaño de los peldaños en las escaleras, las barandales, vigas, iluminación. Sin embargo, también hay un punto, porque bueno, hay muchísimos edificios muy antiguos, las cuales pues, cuando se construyeron todavía no existe esta norma. Entonces se permite que aplique para los edificios construidos, creo que es a partir de 1990, y aplica esta norma. Los anteriores no aplican. Sin embargo, hay personas muy conscientes que dentro de las medidas de sus posibilidades han adaptado estos edificios viejos y han tratado de hacer las estructuras y los cambios para intentar cumplir con esta norma. Y la segunda, la 02, prevención y protección contra incendios. Un incendio, como les mencionaba, es de los accidentes más recurrentes en todos los centros de trabajo, desde un incendio completo o un conato. ¿Por qué? Porque en todo hay muchas cosas que nos pueden ocasionar un incendio. En las oficinas nos pueden decir que ellos no manejan solventes, no manejan gases, sin embargo manejan equipos eléctricos, los cuales si están en mal estado, y también la instalación eléctrica del edificio, puede ocasionar un cortocircuito, un chispazo. Y bueno, en todas las oficinas hay material inflamable, que es el papel, y ahí puede encontrarse. Y en las industrias pues ni se diga. Y están obligados los centros de trabajo a tener siempre detectores de humo, extinguidores, como básico. Ya cuando el riesgo es más alto, que se lo voy a explicar más adelante, nos piden más requisitos. Bueno, la norma 04, sistemas de protección y dispositivos de seguridad, manejo de transporte, almacenamiento de sustancias químicas, manejo y almacenamiento de materiales. Estas van muy de la mano, les voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Trabajos en alturas, recipientes sujetos a presión, electricidad estática, soldadura y corte, mantenimiento de instalaciones eléctricas, trabajos en espacios confinados. Esta todavía no entra en rigor, es un proyecto de norma que apenas en 2014 se publicó. Sin embargo, cuando ya está el proyecto, en algunos meses va a entrar en rigor y hay que aplicar. Y esta es una de las más críticas que hay. La norma 02 nos menciona dos tipos de riesgo en los centros de trabajo. Primeramente, se tiene que realizar un estudio para determinar el grado de riesgo. Es una ecuación que ellos en una norma que lo mencionan, que es tu superficie, tu área del centro de trabajo, el número de trabajadores y la cantidad de material inflamable. Si tú tienes distintas áreas, se hace el cálculo por cada una de ellas, después se combinan los resultados y te da un global. Y te va a decir si es un riesgo ordinario, después te va a exigir que tengas extinguidores y detectores de humo. Importantísimo que los extinguidores y los detectores sean funcionales, porque tenerlos descargados y desconectados es como si no tuvieras nada. Siguiente, por favor. Y el riesgo alto también, además de tener los detectores y los extinguidores, tienes que tener alarmas contra incendio y equipos fijos. ¿Estos qué son? Pueden ser mangueras, hidrantes, rociadores de agua.
Hace unos años había una discrepancia en la interpretación de este criterio. Había personas que me decían, mi riesgo es alto, y nada más tenían alarmas y tenían los sistemas fijos. Porque decían, es que el ordinario te pide extinguidores y te pide los detectores, y el alto te pide esto otro. No, no, no. El ordinario te pide esto y el alto te pide lo del ordinario más este otro equipo. Y es muy sencillo. ¿De qué te sirve a ti tener este sistema, que son caros de instalar, que ocupan muchísima agua, si no tienes detectores? Cuando tú te vas en la noche, se queda cerrado, no se detecta el incendio, esto no se activa y se te quema. O simplemente otra cosa, a lo mejor tú tienes un pequeño conato de incendio, no vas a activar todo el sistema para un botecito que se está quemando, simplemente vas a llevarse el extinguidor. Les falta criterio, sin embargo, ya en la última revisión que se hizo la norma, ya se incluye. Y además, ya para que quede claro y no haya diferencias, la norma 04, que es la que mencionaba, la seguridad de los equipos, este es el siguiente, también muy crítico. Afortunadamente las acomodaron las normas en la secuencia de la mayor recurrencia de accidentes o de incidentes. Y esto que nos dice, máquinas en movimiento. Hay muchísimos casos de personas que han quedado prensadas, atrapadas, aplastadas, desmembradas en las máquinas por no seguir medidas de seguridad, desde no acercarse si no tienen nada que hacer ahí, hasta la falta de guardas de seguridad. Es decir, toda maquinaria en movimiento tiene que estar cuidada para que cuando uno se acerque no quede atrapado, siguiendo además las medidas de seguridad de que uno no debe traer cerca de sus movimientos prendas sueltas, no pueden traer corbatas, no pueden traer las camisas de fajadas, tienen que estar bien abotonadas, todo lo que quede suelto bien amarrado o guardado, cadenas tampoco. Por eso se les pide que no traigan ni anillos, ni pulseras, ni relojes, porque están trabajando, se mueven y se pueden quedar ahí. ¿Qué es lo que se utiliza además de las guardas? Bueno, se ha mantenido esto, sin embargo, el siguiente punto donde ha habido accidentes ya no es tanto en la operación, sino en el mantenimiento del equipo. Ha ocurrido que ha habido personas que no están trabajando, para la máquina, empiezan a trabajarla, y generalmente las máquinas, su alimentación de energía está en un panel que no está necesariamente en la misma área. Entonces, bueno, ellos fueron, apagaron el switch, fueron a trabajar. Pasa algún otro trabajador y se da cuenta de que la máquina está apagada y dice, ah, caray, tenemos que apagar la máquina, y la enciende. Mientras la persona estaba ahí haciendo un trabajo de mantenimiento y hay un accidente. Siendo muy positivo, en el mejor de los casos, a lo mejor se va a fracturar una mano, va a tener una contusión, pero hay personas que han muerto por ese tipo de accidentes. Entonces la práctica es, como menciona en aquella fotografía, es uno llega, desactiva y pone un candado en el que dice no operar, no activar, porque este trabajo está en mantenimiento. Solo yo tengo la llave, cuando yo termine de trabajar, yo regreso y lo quito. Y aquí, por ejemplo, tenemos estas sellos para válvulas. ¿Por qué? Porque, bueno, para sistemas neumáticos o hidroneumáticos, hay veces en las que están trabajando entre un tanque y alguien llega, ah, mira, está cerrado el tanque, y empiezan a llenarlo de agua, de algún gas o algún vapor, la persona ahí trabajando, o bien un pistón que se pueda activar, pueda aplastar a alguien. Entonces, toda esta norma nos menciona todos los requerimientos de seguridad que se tienen que hacer, todas las operaciones, incluso hasta medidas. La siguiente norma, la 5 y la 6, nos hablan acerca de manejo y transporte y almacenamiento de químicos y residuos. Toda empresa de transformación requiere el uso de algunos químicos, desde muy sencillos y muy simples, como cloruro de sodio, alguna solución hipoclorito, hasta ya algo más dañino y más peligroso. Y hay una norma de cómo los tenemos que manejar, es decir, qué tipo de equipo de protección personal, cómo los tenemos que almacenar para que entre ellos no haya una reacción, que no haya una incompatibilidad, y cómo transportarlos. Esto es, no lo puedes nomás subir a tu coche, a tu camioneta, tiene que ser un camión con las debidas medidas, que tenga que estar identificado, y también dentro del almacenamiento de tus químicos, ya sea tu materia prima o tus residuos, tienen que estar también identificados con el riesgo de la transformación.
Una forma de almacenarlos, estos son sistemas en los cuales te ponen, los va separando por el riesgo. Estos son corrosivos, estos son inflamables y están separados. Así, en caso de que alguno por algún movimiento se rompa, no entre en contacto con el otro y no hay alguna reacción incompatible en la cual sea dañina. Y también se pide que aquellas sustancias químicas estén en un lugar donde pueda contenerse en caso de un derrame. Se tira, bueno, queda ahí adentro de esa charola y no entra al piso. Y esta es una cuestión importantísima. Toda sustancia química debe tener este rombo de seguridad, en el cual el azul, no lo voy a hacer aquí, riesgo de salud, el rojo es el riesgo de usabilidad, amarillo reactividad y es un riesgo específico. Podemos ver aquí cada uno de los números. Del 0 es cuando no hay riesgo, hasta el 4, que es lo más peligroso. A mí me ha tocado ver sustancias que tienen 4, 4, 4, y dices, ay, caray. Pero mientras se tengan todas las debidas medidas de seguridad, uno no tiene por qué preocuparse. Pero sí, también, si uno no sabe, mejor no se mete en esos problemas. Siguiente norma, ¿cuál será? Trabajos en altura. Esta es una foto famosísima de toda la historia de la construcción del Empire State en Nueva York. Y uno dice, mira, están comiendo, qué padre. Pero las normas de trabajo en altura empezaron a funcionar debido a que en construcciones de edificios de este tipo ha habido muchas muertes porque se han caído. Vamos a la siguiente. Entonces, la norma 09 nos habla acerca de trabajos en altura. Nos menciona que es arriba, empezando desde 1,80, cuando uno, teniendo los pies en eso, debe tener las precauciones necesarias. ¿Y cómo? Bueno, hay veces en las que si es una escalera, siempre tiene que estar bien fija, bien sostenida al piso, y siempre una persona abajo, cuidando, sosteniendo la escalera y intentando tal vez detener a la persona si empieza a trastabillar. Ya cuando son trabajos mayores, se tienen que tener arneses de seguridad con una línea de vida para sujetarse en caso de algún tropezón, no irse al suelo. Aquí tengo una muy buena práctica. Este es un elevador, tiene una jaula para hacer un trabajo en una tubería. La persona tiene su arnés y a la hora de subir, él estaba enganchado, primeramente lo está subiendo a la rejilla. Ya cuando estuvo arriba, desenganchó de la reja, de la canastilla, y se conectó a una de las vigas. Para en caso de cualquier caída, él quedará ahí sujeto. Vamos, ojo, también dentro de norma te dice que uno tiene que estar al pendiente siempre de los trabajos en altura. Es decir, no nomás, ok, ya estás cuidado, estás amarrado, ya me voy. No, siempre hay que ver por qué. Porque en caso de alguna caída, por norma tienes 15 minutos para bajarlo de él. Siguiente pregunta. Bueno, primeramente, antes de explicarles esto, hace aproximadamente 2 o 3 semanas en Tlaquepaque hubo una persona que estaba trabajando en una bodega en alturas, cayó y murió porque no estaba sujeto a nada. Alrededor del mundo ha habido muchísimos casos de personas que están trabajando en alturas, reparando techos, limpiando, instalando lámparas, cambiando tuberías, y al no estar sujetos a algo, caen. Hay veces que la caída no es tan grande, no es tan alta, pero igual no traen equipo de protección personal y es lo que lleva como a la muerte o una lesión. Okay. La norma 020 nos habla acerca de aquellos recipientes sujetos a presión y también de criogenia. Primeramente tenemos las calderas, las cuales son utilizadas para generar vapor, la cual te va a calentar un producto, pero el mismo vapor genera una energía mecánica para mover la maquinaria. También compresores de aire y los recipientes criogénicos. Estos se utilizan mucho en la industria farmacéutica y en la alimenticia. Esto es para conservar los mejores alimentos, algunas cepas de microorganismos. Y la liofilización, bueno, primeramente se congela un alimento, luego mediante un liofilizador, a la redundancia, se le retira mediante una baja temperatura a lo más alto, 30 grados, y vacío, se sublima, pasa directamente del estado sólido a vapor, y eso hace que los alimentos tengan una mejor conservación de sus propiedades a la hora de deshidratarlos. Y bueno, también eso conlleva ahí un equipo sujeto a presión, por lo cual esto está normal. ¿Por qué? Porque todo equipo sujeto a presión te puede ocasionar una explosión si no está bien trabajado. Y te dice que tienes que tener las medidas como una instalación correcta.
El personal que lo opere tiene que estar bien entrenado y certificado. Tú puedes entrenar a tu personal y la sabes hacer muy bien, pero si no tiene un estudio legal, a lo que me refiero es, la Secretaría de Trabajo te puede ayudar a expedir un formato que se llama DS3, en el cual se certifica que esta persona es apta para manejar cualquiera de estos equipos. Claro, también los equipos sujetos a presión hay distintos tamaños. Hay compresores muy pequeños en el cual te dice que no requieres ningún tipo de capacitación especial ni ningún tipo de permiso, porque también además de tener a tu personal bien entrenado, tienes que tener tu permiso dado por la Secretaría del Trabajo para poder tener este equipo funcional en tu industria, en tu empresa. Además te obliga a que cada determinado tiempo una unidad verificadora te la revise, les haga pruebas para determinar que esto sigue en buen estado. ¿Cómo lo hace? Bueno, la unidad verificadora ya ha sido certificada, ellos revisan tu instalación, te le pueden hacer mantenimiento y ellos te dicen, de acuerdo a cómo encontraron las condiciones, cuánto tiempo te va a durar esa verificación, y con base en ello también la Secretaría te va a expedir en cuánto tiempo tienes que renovar tu permiso. No hay permisos eternos, todos duran. El más que ha durado creo que son 10 años, sobre todo cuando son calderas muy nuevas, muy modernas, que tienen ese tipo de brillo. Norma 027, corte y soldadura. Esto es también muy común, sobre todo aquellos que tienen empresas de mantenimiento. Aquí nos dice también el tipo de voltaje con el que tienen que trabajar, todas las medidas de seguridad, que los equipos tienen que estar bien aterrizados, que tienes que tener equipo de protección personal y que pues observen muy bien, porque puedes perder un miembro si no te proteges. La norma 033, la que dice que está en proyectos, espacios confinados. Esta es una de las más críticas, porque aquí es donde más recurrencia ha habido de accidentes y lamentablemente muertes. Un espacio confinado es aquel que tiene medios limitados para entrar o para salir, además de que no hay una ventilación natural y hay una carencia de oxígeno. Se hacen este tipo de trabajos en tanques, en cisternas, en túneles, en zanjas, en sótanos, en desvanes, en aljibes, y nos dice que todo este tipo de trabajo, la primera cuestión que tienen que hacer antes de que entre una persona es hacer mediciones ambientales. Hay equipos que son explosímetros, el cual uno lo puede meter y te va una sonda que va a indicar si hay una concentración de materiales explosivos, de materiales tóxicos y qué concentración de oxígeno hay. Hay distintos modelos, distintas formas de marcación, pero hay que hacerlo antes de entrar, porque esto te va a ayudar a determinar si necesitas o no un equipo de protección personal respiratoria. Adicionalmente a eso, siempre hay que utilizar cascos, hay que utilizar de preferencia sogas o líneas de vida también, para en caso de que la persona se desmaye poderla sacar rápidamente. Y les voy a platicar un caso, incluso ocurrió aquí en Jalisco también hace poco más de un mes. Hubo personas que estaban haciendo un trabajo en un aljibe, me parece, un trabajo de limpieza. Se metieron 2 personas, había amoníaco, cayeron desmayadas. Otras 2 personas entraron a revisar qué pasaba y también cayeron. Otra más entró, fueron 5 personas que murieron en un solo rato por no haber tenido las precauciones. ¿Qué otra cosa ocurre? Siempre que va a haber un trabajo en espacios confinados, una persona tiene que estar afuera. La persona hacia adentro lo terminará las necesidades del trabajo, pero siempre tiene que estar alguien afuera, siempre en contacto, siempre hablando con ellos para determinar que todo esté bien. Si algo falla, no se va a meter, va a buscar inmediatamente ayuda. Digo, si los puede sacar, como es el caso, si tiene los medios, lo va a hacer, pero buscar ayuda inmediatamente. Siempre tiene que estar alguien afuera al pendiente. Tenemos otras normas, las cuales ya no están tan enfocadas a la seguridad como tal, sino nos lo están mandando más bien a las cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque la salud y la seguridad también van de la mano. Cualquier daño en la salud de una persona, si una persona no está bien físicamente, puede ser más propicia a sufrir un accidente o ocasionarle un accidente a alguien más. Entonces, por eso es importante tener las siguientes. La norma 010, sustancias químicas, que también esta nos habla del rombo de seguridad, nos habla acerca de los tiempos máximos de exposición en el que un trabajador puede estar
para la redundancia, siendo expuesto a este químico sin verse afectada su salud. La norma 011, ruido, la cual nos menciona, bueno, muchas empresas, pues es natural por su tipo de maquinaria, su tipo de proceso genera ruido. ¿Cuál es el límite máximo de que puede estar sujeto un trabajador sin tener que utilizar protección auditiva? Si se rebasa o se iguala ese nivel, que son 85 decibeles, se le tiene que dar protección auditiva y además anualmente por lo menos estarle haciendo audiometrías para determinar que este trabajo no le ha afectado su capacidad auditiva. Radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes, estos ya son más específicos para aquellos empresas que tienen algunos medidores de láser, algunos rayos X, presiones ambientales también, porque hay ciertos procesos en los cuales entran a cámaras bajo presión. Condiciones técnicas elevadas o abatidas, también te dice qué es lo que hay que hacer, las medidas de seguridad para cuáles son las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas a las que puede trabajar una persona, qué tipo de protección hay que darle. La siguiente es vibraciones, la cual también te pueden afectar internamente las articulaciones, la circulación, si estamos sometidos a muchas vibraciones por el mismo equipo con el que trabajas. Y la última, que es de iluminación, también nos está mencionando cuáles son los límites mínimos de iluminación para un trabajo. Y esta norma es muy bonita porque te dice todo el tipo o la mayoría de los trabajos que hay. Es decir, para estar escribiendo en la computadora requieres mínimo tantos luces o candelas, y para estar cosiendo es otro tipo de nivel de iluminación. Entonces también cada trabajo, eso sí, esta es otra que también está obligadísimo. Todo centro de trabajo tiene que tener un estudio de iluminación para determinar que sus actividades no se vean afectadas por la falta de luz. Más que las actividades, el trabajador. Y de igual modo, cada año hay que hacer los estudios de la vista a los trabajadores. La norma 017 nos habla acerca del equipo de protección personal. El equipo de protección personal, como se lo mencioné al principio con el ejemplo de la mano, tiene que ser seleccionado de acuerdo a las necesidades y a las funciones de tu trabajo. Cada actividad, también está normado esto, tienes que hacer un estudio de riesgo. Es decir, yo tomo esta pieza, la limpio, la corto, le pongo pintura, todo ello va añadiendo un riesgo. Entonces, con base en ello, vamos a terminar ya el equipo de protección personal. Como les decía, no les vas a dar un equipo que apenas les va a proteger, pero tampoco les vas a dar algo en exceso, porque eso también puede ser malo. Les va a estorbar, no va a funcionar, les puede dar un guante demasiado grande y se les va a resbalar. Igual, esto nos incluye las botas, los arneses de seguridad, cascos, lentes, máscaras de respiración, de acuerdo, como les decía, a los riesgos que ustedes tengan en su área de trabajo. Y la norma 019, las condiciones de seguridad y higiene. Uno no tiene que esperar a que le llegue la visita de Secretaría del Trabajo o de Protección Civil para decirte qué es lo que tienes. Uno está obligado como trabajador, como empresa, siempre a cumplir la ley, y más en el aspecto laboral, en estas cuestiones de seguridad. No hay pretextos de que no sabíamos en estos tiempos de que la información es prácticamente gratuita por internet, y estas normas están gratuitas por internet. Hay que buscarlas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se tiene que buscar siempre un equipo de trabajo. Hay centros de trabajo pequeños en los cuales no hay un departamento de seguridad e higiene, pero sí tiene que haber una persona la cual tiene que ser la encargada de estas cuestiones. Y la comisión nos dice que es un grupo que puede ser, si quieres, de 2 personas al menos, de acuerdo al tamaño de tu centro, en el cual se va a reunir, va a hacer recorridos por la instalación para determinar las desviaciones conforme a las normas y también las acciones correctivas y el avance de las mismas. Los centros de trabajo ya mucho más grandes, como el personal sindicalizado, se le añade comisión mixta de seguridad y higiene. Es decir, tiene que haber tanto personal de confianza como personal sindicalizado. ¿Y esto por qué? Para que tú hagas extensivas las condiciones de seguridad a todos los trabajadores. La seguridad no nada más es responsabilidad de los dueños de la empresa, no es nada más responsabilidad de los departamentos de seguridad y higiene, es responsabilidad de todos. Entonces es importante que incluso hasta el trabajador de la menor grado, en la menor escala,
conozca las medidas para protegerse, para ayudar a proteger a sus personas. La norma te dice, en cada una de estas normas que les he explicado, que todos tus trabajadores tienen que tomar un curso de seguridad, una capacitación en esos aspectos, para así todos poder ayudarnos, todos poder cuidarnos. Yo he recibido a veces varias respuestas de personas que me dicen, no hay problema, si me quemo yo, pues es mi salud, es mi cuerpo, yo sabré. Ok, pero ten en cuenta esto. Primeramente, sí, será muy tu salud, pero tú al tener un accidente dentro de un centro de trabajo estás afectando a todo el centro de trabajo. No vamos a hablar ahorita nada más de la cuestión de que les va a aumentar la prima del seguro social. No. Dependiendo de la gravedad del accidente, puede haber multas, puede haber hasta cárcel para los responsables. Y también, a lo mejor tú no sales lastimado, pero por tu mala práctica, por tu mala acción, puedes lastimar a alguien más y ocasionar algún accidente mayor. Por eso es importante que todos primeramente empezamos a cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. En sus centros de trabajo, si ven que alguien hace algo que puede ocasionar un accidente, hay que detenerlo y decirle, oye, cuidado con esto, o te ayudo. Siempre es importantísimo también entenderlo, pedir ayuda cuando uno no puede hacer las cosas. Muchos accidentes ocurren también porque uno no pide ayuda, va y se quiere estirar de más y se cae, se lastima la espalda, se quema, se intoxica por no pedir ayuda. Una cuestión también muy importante dentro de la seguridad es el medio ambiente. ¿Esto a qué voy? Medio ambiente no nada más es decir vamos a plantar árboles, no vamos a desperdiciar el agua, no vamos a tirar basura. Medio ambiente implica muchísimas cosas más. Medio ambiente implica que no tengas tú emisiones de la atmósfera tóxicas, que esto también es parte también por lo cual se norma la cuestión de los equipos de presión, las calderas sobre todo, porque generan vapores, generan emisiones de carbono. También nos habla acerca de las emisiones de agua, las descargas de agua residual y la cuestión de los residuos. ¿Esto por qué? En tu empresa, si tú tienes un residuo peligroso, te puede ocasionar un problema de seguridad y un problema de salud. ¿Por qué? Un residuo peligroso puede ser tóxico. Entonces, si tú lo tienes ahí almacenado de alguna manera no correcta y se derrama, puedes intoxicarte, puedes ocasionar envenenamiento, puedes morir, te puedes enfermar. Un residuo inflamable, explosivo, bueno, es bastante claro lo que puede ocurrir si lo tienes en malas condiciones. Entonces ya es un problema también de seguridad. Y cualquiera de las dos, exponiéndose al medio ambiente, puede haber mortandad de fauna, de flora, de seres humanos y también accidentes como otro tipo de situaciones. Lo mismo con las aguas residuales y las emisiones de la atmósfera. Como les decía, un problema, todo esto, un problema ambiental se puede ocurrir en problemas de salud y problemas de seguridad. Quiero mostrarles ahorita algunas imágenes de condiciones inseguras, un poco chuscas, pero realmente no nos debería dar gracia. Afortunadamente, según lo que puedes averiguar, no pasó nada grave, pero si de por sí la actividad es peligrosa, la hace todavía con mayores riesgos. Es decir, en vez de disminuirlo, no lo aumenta. Vean, lo tiene la escalera ahí, pero la persona no está sobre la escalera, está en el barandal, no está sujeto a nada. Yo creo que al menos son 2,5 metros hasta aquí. Aquí se ve la ventana, entonces ponle aquí que otro 1,5 metros, son 4 metros prácticamente. Una caída de esas, si le va bien, se quiebra todos los huesos. Siguiente, por favor. Una persona, aquí se juntan varios, está haciendo corte y soldadura. Imagínense un tanque de gasolina ahí haciendo corte y soldadura. Además, son nada más unas tablas con las cuales está sosteniendo el auto. Aquí tiene riesgo de quemadura por cortes, por lo que está utilizando, de una explosión por la gasolina y de quedar aplastado. Siguiente, por favor. Este amigo también está haciendo corte y soldadura. Pudiéramos aquí tener trabajo en altura. No sé realmente aquí qué tanto tamaño sea, pero sobre todo le falta equipo de protección personal. No trae guantes, no trae careta. Cuando se hace trabajo de corte y soldadura tienes que traer guantes, pero también manga larga, porque
uno tiene la mala suerte que justo donde no se está protegiendo, ahí le va a caer la chispa, ahí le va a pasar la navaja, ahí le va a pasar y la careta de protección. Claro, dependiendo del tipo de material de soldadura también es el tipo de careta. Hay unas que cuando se están, por ejemplo, limando y sobre todo unas chintas, con una careta de acrílico es suficiente. Hay otras en las cuales tiene que ser de metal y por la intensidad de la luz que se genera tiene que ser incluso el vidrio opaco. Siguiente, por favor. Y esta fue una también muy bonita porque esta máquina de acá la querían subir a esta parte. Se dieron cuenta que el montacargas no alcanzaba. Entonces dijeron, bueno, pues agarramos otro montacargas más grande para que pueda la máquina y montacargas. Y lo subieron. Aquí, bueno, es una práctica malísima porque, pues, si lo puedes ver, a lo mejor con este hubiera bastado para subir el... Es ingenio mexicano, sí, pero no es lo correcto porque pudiéramos a lo mejor pensar, aquí hay dos personas, las cuales están sueltas, no están sujetas a nada. No sé si el montacargas esté fijo a las barras del otro montacargas, porque en cualquier momento esto se cae, estos cuates también hay que ver. La seguridad se basa en conocimiento, disciplina y concientización, es decir, todos tenemos que buscar aprender, tenemos que buscar saberlo. Yo los invito a que se den una vueltita por internet, busquen las normas de la Secretaría del Trabajo, las lean por encima, al menos los títulos y algunos requerimientos básicos para que los sigan, como decía, disciplina, que sean constantes, congruentes, y la concientización, es decir, ustedes se den cuenta y le hagan saber a sus personas, a sus trabajadores, que todos debemos cuidar de todos. Y como les decía en un principio, esto también es importante que lo llevemos a casa. Claro, en casa a lo mejor no vamos a hacer nosotros corte de soldadura, a lo mejor no vamos a hacer algún trabajo en altura, a lo mejor, porque hay pruebas que sí. Sin embargo, podemos tener cuidado en el aspecto de todos los químicos que utilizamos, ya sea para pintar, los solventes, los barnices, para limpieza, el cloro, el amoníaco, siempre tenerlos bien identificados y bien resguardados, no nada más tenerlos en la mesa, no tenerlos juntos en algún lugar. Otra cuestión también muy recomendable es que todos en casa tengamos un extinguidor, el cual, como decía, no es un precio muy caro, es dependiendo del tamaño. Las personas que lo venden te pueden dar la asesoría y te pueden decir cuál es el mejor para tu casa, tanto en tamaño como en material, y que se esté revisando, obviamente, hay que tenerlo cargado y en buenas condiciones. Un detector también de humo es una muy buena opción para tenerlo en la cocina, porque puede haber un fuego de gas, algo, y algún chispazo que se enciende, y si tú no estás en ese momento en la cocina, pues al menos te alerte. Y cuando les toque a ustedes contratar a una persona que vaya a hacer algún trabajo de mantenimiento en su casa, algún trabajo de limpieza, una práctica muy buena que esa se utiliza en todas las empresas, pudiéramos también hacerla nosotros en casa: expedir un permiso de trabajo. Y esto no nada más decir si entra y hazlo, no. Antes de que entre la persona a trabajar, revisar que tenga medidas de seguridad, porque cuando una persona, así, esto ocurre en las empresas, y esto también va a ocurrir cuando entra a tu casa una persona externa a hacer una reparación. Si le ocurre algo, también es responsabilidad tuya. Tú podrás decir, no es responsabilidad de su empresa, de su patrón, no, pero está en tu casa. Y digo, creo que nadie quiere tener una noticia de que tuvo un accidentado o un muerto en su hogar, ¿verdad? Entonces es importante que cuando vaya alguien a hacer un trabajo de soldadura, de electricidad, limpieza de aljibes, pintura, también ustedes revisen que esta persona tenga cuestiones de seguridad, y tal vez aunque haya mucha prisa, es mejor detenerlos y decir, ¿sabes qué? Mejor regrésate por tu equipo de protección y ya después vienes a decir, bueno, hazlo ahorita que ya no va a volver después a su casa esta persona. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Una de las fotos que nos transmitió al principio tiene que caer en el terreno de las de al final, porque está el individuo subido en una reja, subido en un montacargas, que no es adecuado porque debe haber algo que te suba ahí para que estés trabajando en las alturas. De hecho, si lo puedes ver, vas a observar que es una reja que no tiene seguridad abajo, simplemente los postes del montacargas. Esa reja no, sí estaba energía completa y sí se ajustó, estaba
sujeta al montacargas. Sí tenía esa cuestión de seguridad. No, buena observación. Carlos, se mencionó por ahí la norma 025 relativa a la iluminación. Y resulta que es muy, pero muy común ver deficiencias en la iluminación en los centros de trabajo. Desde hace, no sé, 20 años, o quién sabe cuántos, predominó, se sustituyó la luz amarilla, vamos a decir, por la blanca. Esto aparentemente, pues, que llaman luz de día, pues es luz de día porque aparenta o es más clara, pero en realidad es mucha menos iluminación y es una deficiencia. Y uno lo puede ver con un fotómetro, con una cámara mecánica fotográfica. Esa es una luz deficiente, en cambio una luz amarilla, sí, es una luz más intensa. Y en los centros de trabajo, me imagino que por ahorrar dinero, tanto en oficinas públicas como privadas, predomina la iluminación blanca. Y hace unos años, yo recuerdo que en el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara, alguien hizo esa observación y desde entonces la tengo muy presente, y se limitaron ahí las autoridades universitarias a callar eso, no iban a cambiar el sistema de iluminación, nada más porque a algún curioso se le ocurrió eso, pero me imagino que eso es más grave de lo que imaginamos. Y cuando se habla de un examen anual de la vista, yo nunca he visto esto. Efectivamente, se utiliza, ese tipo de lámparas son con mayor ahorro de luz. Se quiere aprovechar también la cuestión de que pueden reflejar más con las paredes claras. Sin embargo, también, como mencionan, no es la misma intensidad de iluminación. Ahora, también una cosa que no se especifica también esta norma es también la iluminación, el rango, porque tampoco vas a poner una iluminación de más de que la persona quiere deslumbrar. Y, ¿cómo te puedo decir? Lamentablemente la cuestión del cumplimiento legal aquí en México, no nada más en la cuestión de iluminación, sino en muchas personas no lo saben. Luego las autoridades, a veces Secretaría de Trabajo, rara vez se presenta, que son los encargados de ir a los centros a hacer las verificaciones, rara vez aparecen en algún lugar para verificar. Quien lo hace más seguido, pero no tanto con la frecuencia que se debiera, es Protección Civil, las unidades estatales municipales. Al parecer sí se están dando sus vueltas, pero también no son muy constantes. Al parecer se aparecen este año y se aparecen el siguiente, después 2 años ya no regresan hasta el tercero. Entonces también falta mucho ahí cuestión de presión. Hay más revisiones por parte de casas auditoras externas que realmente por la autoridad. Gracias. Me parece prudente el hecho de que mencione la utilización de las hojas HDS, importante para transportarlo al hogar. Efectivamente, muchas gracias por la observación. Las hojas de seguridad, las hojas de datos de seguridad de los materiales, es como el acta de nacimiento, es la identificación de todas las sustancias químicas. Siempre en un centro de trabajo, además del rombo de identificación, se tiene que incluir esta hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad nos dice el nombre, sus sinónimos, sus aplicaciones, sus características físico-químicas, sus datos de a qué temperatura ebulle, qué temperatura puede inflamar, cuál es su densidad, qué hacer en caso de un derrame, qué hacer en caso de ingestión, de contacto con la piel, con los ojos, cuál es el tiempo máximo de exposición al que puede estar una persona en ella. Y precisamente como menciona, en todo centro de trabajo donde se manipulen químicos tiene que estar a la mano la hoja de seguridad. Al mismo modo, cuando se transporta también tiene que ir una hoja de seguridad. A lo mejor no vas a hacer una hoja de seguridad para cada uno de los tramos y ese mismo producto. Puede ir en la cadena de custodia de todo el envío. Ahora, la hoja de seguridad, como decía, siempre tiene que estar a la mano. A mí me tocaba revisar muchas empresas y llegaba y decía, ¿tienes hojas de seguridad? Sí, las tengo ahí en la oficina. Vamos a la oficina y no tenerlas, igual los extinguidores descargados, es lo mismo no tenerlas. ¿Por qué? Porque en caso de que haya algún derrame que le pase a nuestra persona, nada de que, no deja voy a la oficina, y si esa persona se fue, dejó su oficina cerrada. No, las hojas de seguridad siempre tienen que estar donde se almacenen y se manipulen los químicos y se transporten. Te felicito por la presentación. La Gracias. verdad es que viste un panorama muy amplio de la seguridad y resonando un poquito de que es transportable totalmente a la casa. Tuve mucha experiencia yo en manejo de industria, especialmente de cerca de 4 o 5 empresas, del ramo de alimenticio principalmente, y es increíble la cantidad de riesgos en los que nos metemos por no atender los principios de seguridad y por hacer confianza. La confianza es la que nos mata siempre.
Recuerdo un caso muy concreto, llego a dar una asesoría a una empresa y lo primero que voy a ver es su patio trasero, ¿no? Y me encuentro en el mismo dique de contención, el tanque de 2000 litros de ácido clorhídrico con el de 2000 litros de ácido sosa cáustica, con bombas y todo allá adentro, ¿no? Y digo, no, tú lo que quieres aquí matar, pero... Y luego se me viene a la mente el caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el hogar? De pronto la señora dice, ay, el baño está bien sucio, los azulejos están malísimos. De entrada yo catalogaría el baño como un espacio confinado. Sí. Y posteriormente agarra la señora, agarra su balde de agua, le echa el amoníaco, le echa el ácido muriático y la sosa cáustica para rematar, para limpiar muy bien. ¿Qué pasó? Al combinar el ácido muriático y la sosa ya liberaste gas cloro, que es altamente venenoso, que te quema las vías respiratorias. Y sin darse cuenta se está dañando los pulmones, se está matando neuronas, se está dañando su nariz y en el peor de los casos puede quedar desmayada. Y son por situaciones tan comunes que vemos, tan comunes en el hogar, que les hacemos confianza y no tomemos el riesgo, ¿no? Entonces sí es importante lo que menciona, ¿no? Tanto en el hogar como en la casa, tener en cuenta la situación de seguridad. Mencionas muy bien la confianza y la monotonía, ¿no? A mí me tocó ver cuando estuve trabajando en el laboratorio, un accidente, no pasó a mayores, ya revisando la situación al final, una persona estaba calentando ácido clorhídrico, una solución de ácido clorhídrico en un matraz en el medio. Debería haber tenido sus guantes para empezar. Traía su lente de seguridad, eso sí. Lo estaba haciendo bajo una campana de extracción, ok, para los vapores, pero la mano la tenía descubierta. Estaba calentándolo así. Yo le dije, ¿qué onda? ¿Es el guante? Y en ese momento me dijo, no hay problema, siempre lo hago así, no pasa nada. Ese día pasó. Y Murphy, ya saben, se hizo presente. Esta muchacha se le resbala el matraz, se cae, se rompe, se salpica y el ácido clorhídrico le cayó en la mano. ¿Se murió? Le dimos el primer auxilio y estuvo una semana incapacitada. Bueno, fue la mano izquierda y era zurda, fue la mano izquierda, entonces estuvo incapacitado una semana. Sí, digo, fue una quemadura leve, por al fin y al cabo una quemadura que sí no le permitía poder seguir trabajando durante ese tiempo. Entonces, imagínate, digo, afortunadamente nada más le tocó a ella estando ahí. Si hubiera estado otra persona a un lado, hubiéramos tenido dos quemados. Si le hubiera caído en el ojo o en la piel, ya hubiera sido algo mucho más terrible. Y llevarlo que te lo cargue. Si el proveedor no te lo quiere hacer, hay muchísimos otros que te lo pueden cargar sin ningún problema. Normalmente en el edificio se carga cada año porque no se usa. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen también las cargas. Aunque te mate presión, el material tampoco va a funcionar igual. Entonces cada año se tienen que volver a cargar, pero cada mes uno tiene que estarlo revisando y al mes hay que recargarlos. Gracias. Pues, muchísimas gracias por su atención. Una última pregunta, ¿verdad? Quiero recalcar la importancia de todo este tipo de normas, ya que dentro de la industria son básicas para que son las que se aseguran poder obtener más marcas y más de seguros. Entre más normas de seguridad tengan, de esa forma se va a reducir también el costo de sus seguros. Y eso puede estar dentro de la misma casa, tanto como toda la industria. Efectivamente, es muy importante. El dinero que se ponga para la protección personal, para la seguridad, tanto en la industria como en tu casa, no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión, como un seguro. ¿Por qué? Porque te va a evitar primeramente lesiones que pueden ser incapacitantes, pérdidas de miembros a las cuales vas a tener que pagar indemnizaciones, multas, hasta cárcel puede uno tener ahí. Entonces eso es un seguro. Precisamente en el caso de los centros de trabajo, entre menos accidentes tengas o los elimines, vas a tener, obviamente, no vas a tener ahí personas incapacitadas, que al tener esa persona vas a disminuir tu capacidad productiva de tu personal. Entonces hay que verlo también desde ese punto de vista como una buena inversión, un seguro. Muchas gracias. Bien, enseguida nuestro ponente recibirá el reconocimiento que es habitual que se entregue a nuestros ponentes por parte de nuestro presidente.
Gracias, señor secretario. Y bueno, esta conferencia no solamente refleja el enorme profesionalismo de nuestro invitado, sino que además nos invita a quizás luego volver a pedir una plática en el mismo tenor y quizás alguna plática de primeros auxilios, porque qué hacer en caso de algún accidente en el hogar, cómo reaccionar en forma inmediata. Vamos a tratar de llevarnos algo a la casa que pueda ser de utilidad. Bueno, en virtud de ello, esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Carlos Gómez Luna Sandoval por haber participado en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Seguridad Industrial más que un requerimiento legal, una que se ha llevado a cabo en estas instalaciones, cumpliendo así con el compromiso de esta institución desde su fundación de garantizar el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, lo firma el señor secretario general y el de la voz. Muchas gracias, ingeniero. Bien, queremos invitarlos para el próximo martes, en el que se ofrecerá la conferencia que lleva por título Los medios de comunicación y la verdad, a cargo de un invitado, el padre Octavio Israel Ramírez Vázquez. Están todos cordialmente invitados. Como invitados también están al convivio para seguir platicando con el ingeniero Carlos, y finalmente pues nuestro presidente cerrará esta solemne sesión académica. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Los invitamos en nuestra próxima conferencia, y siendo las 21 horas de este día, damos por clausurada esta solemne sesión académica. Gracias, buenas noches.